Hola, bienvenidos a esta sesión. El día de hoy vamos a ver el entorno de la mercadotecnia. Eh, Esta primera eh, entrega, bueno, pues vamos a abarcar el macroentorno. Y bueno, pues como introducción podemos decir que eh, en un plan, bueno, recordemos la etapa de planeación dentro del proceso administrativo. Y recordemos que el proceso administrativo es planear, organizar, dirigir y controlar. Y esta etapa de la planeación, así como las otras tres, pues se ven prácticamente en todas las áreas funcionales. Es decir, así como hay planeación de mercadotecnia, hay planeación financiera, hay planeación de recursos humanos y hay planeación de la producción. Entonces, bueno, pues esta unidad temática relacionada con el entorno de la mercadotecnia. Este, bueno, pues vamos a ver que la mercadotecnia es tan importante para dentro de una empresa que este, el estudio de ese entorno pues le sirve a toda la empresa, a toda la organización. Entonces lo vamos a ver desde el punto de vista de entorno de marketing, pero realmente afecta a toda la empresa, todo como organización, no solamente al área de mercadotecnia. Por eso, bueno, también ustedes ahí ven que dice el entorno de la organización, porque el entorno de marketing abarca todo, toda la empresa, afecta o beneficia a toda la empresa. En un plan de mercadotecnia, como ustedes lo van a ver, este, inicia por la definición de la misión, visión, valores, que generalmente estos ya están hechos. Posteriormente, en un plan de mercadotecnia se hace la evaluación del entorno, macroentorno y microentorno de la empresa, y de ahí parte para pues establecer los objetivos realistas, y de ahí, bueno, pues se desencadena todo el plan de mercadotecnia. Me refiero a objetivos, estrategias, políticas, programas, presupuestos, ¿sí? Entonces, el inicio de la planeación es el análisis del entorno. Y bueno, pues es como ustedes, ¿no? En su familia van a plantearse objetivos de construir una casa, de comprar un automóvil, es su objetivo, pero antes tienen que evaluar, ¿sí? Evaluar qué es lo que van a evaluar. Bueno, pues si tienen trabajo, no tienen trabajo, cuántos son sus ingresos, cuántos meses necesitan para ahorrar, para dar el enganche, las condiciones económicas del país, si no hay una situación de incertidumbre, es decir, que no se puedan quedar sin empleo en el corto plazo, todo eso lo deben de evaluar a nivel personal. Pues a nivel empresa es exactamente lo mismo, ¿sí? Bueno, iniciemos. Monitoreo ambiental. Es el proceso de reunir información sobre el ambiente externo de la organización. Y bueno, pues una vez que se reúne, se analiza. Aquí es donde cuenta mucho la estadística, entender los datos estadísticos, interpretar desviaciones estándar, perdón, medidas de tendencia central, medidas de variabilidad o medidas de dispersión, como se les conoce. Entonces, todos estos conocimientos estadísticos eh, son necesarios para monitorear el ambiente. Entonces, primer paso, reunir información. ¿Sí? Segundo paso, analizarla, que bien pueden aplicar el análisis estadístico o bien también si es una investigación de mercados cualitativa, bueno, pues ahí no se requiere estadística, simplemente es análisis desde el punto de vista psicológico. Todo esto pues lo van a ver a lo largo de la carrera. Tres, pronósticos pronosticar el efecto de cualesquiera tendencia que sugiere dicho análisis. Dicho en otras palabras, no basta con contar con mucha información, no basta con analizarla, interpretarla, sino también pues pronosticar esa información, cómo va a afectar o cómo va a beneficiar al área de mercadotecnia en particular y a la empresa en general. Entonces, eso es el monitoreo ambiental. No se les olvide entonces reunir información, analizarla y pronosticar cómo afectará o beneficiará las tendencias que se visualizan. Muy bien. Niveles de fuerzas externas. Existen dos niveles de fuerzas externas.
Por un lado están los factores macro y como macro significa dimensión grande, o sea, mayor, o sea, una dimensión, como su nombre lo indica, grande, ¿no? El y llamado así porque afecta a todas las organizaciones que incluyen la demografía, las condiciones económicas, en este caso, pues enormes, ¿no? Todo un país, la cultura del país, ¿sí? Las leyes. Ahora, cuando la empresa es una empresa grande, transnacional, digamos Coca-Cola, Pepsi-Cola, tienen unas oficinas centrales. Entonces, cada oficina central, bueno, pues también se allega información de las condiciones que imperan en cada uno de los países donde tiene presencia la empresa, es decir, la demografía, las condiciones económicas, la cultura, las leyes de cada país. Entonces, bueno, pues una empresa es un ente económico complejo dentro de un sistema abierto que recibe influencia pues de diferentes frentes, ¿no? Y por otro lado están los factores micro, micro significa pequeño, ¿sí? Llamadas así porque afectan a una empresa en particular, ¿sí? Son los proveedores, los intermediarios de marketing y los clientes. Entonces, reitero, muy importante, macros afectan a todas las empresas que están insertas en un país, en una economía, por ejemplo, ¿no? Y factores micro, pues afectan única y exclusivamente a una sola empresa, a aquella para la cual ustedes están trabajando, por ejemplo, ¿sí? El marketing exitoso depende en mucho de la capacidad de la compañía para manejar sus programas mercadológicos dentro de su ambiente. Eh, Se dan cuenta, les mencionaba hace un momento que para realizar un plan, un plan o programa, que es sinónimo, ¿verdad? De mercadotecnia, pues es importante tener un análisis, ¿sí? De cuáles son las tendencias. Si no hacemos ese análisis, puede ser que nuestro programa esté excedido y no logremos nuestro plan de mercadotecnia o viceversa. Nos quedemos cortos cuando bien se visualiza una gran oportunidad de mercado que se conoce como una ventana estratégica. Una ventana estratégica es que se abren las oportunidades y permanecen abiertas por un tiempo y posteriormente se cierran. Entonces, las empresas siempre aprovechan esas ventanas estratégicas que se abren para, bueno, pues tener un mayor crecimiento, una mayor participación en el mercado, pero para ello, bueno, pues debe de estar atenta a todos estos niveles de fuerzas que debe de analizar y que debe de prever hacia dónde va. Vamos a entrar a la parte del macroambiente externo. Todas estas 6 variables conforman el macroambiente externo y en la cual, bueno, pues ustedes ya han estudiado algunas, por ejemplo, las condiciones económicas cuando vieron macroeconomía. Bueno, la primera es demografía. Las vamos a analizar una por cada una diapositiva diferente. Demografía, condiciones económicas, competencia, factores socioculturales, factores políticos y legales y tecnología. Muy importante lo que dice aquí. Un cambio en uno de ellos puede ocasionar cambios en uno o más de los otros. Es decir, como un sistema abierto, se ve influenciado una empresa por múltiples variables. Y, por ejemplo, la demografía afecta a las condiciones económicas de un país. Lo veíamos en la clase anterior, donde veíamos, comentamos sobre el asunto del Club de Roma, que no lo voy a repetir porque pues, seguramente ustedes lo recuerdan. ¿Sí? Entonces, bueno, la competencia, pues también, bueno, es una serie de variables, pues, que afectan. La tecnología, pues, va a afectar a la competencia. Entonces, hay una interrelación de variables, no solamente cada una de ellas impactan directamente en la empresa, sino una variable a su vez impacta a otra o a otras y todos esos impactos, pues, se tiene en la empresa. Entonces, por eso que el área de mercadotecnia es la responsable de estar vigilando analizando estos macroentornos, ¿sí? Porque afectan no solamente a esta área, sino afectan a toda la empresa. Bueno, demografía.
La demografía se refiere a las características de las poblaciones humanas, incluidos factores como tamaño, distribución y crecimiento. Los cortes generacionales, entre algunos otros, bueno, pues ahí vemos tres, para el estudio de los gustos y preferencias, por ejemplo, que influyen mucho en la mercadotecnia, pues se clasifica el primero son los baby boomers, personas nacidas entre 1946 y 1964. Estas personas tienen un cierto estilo de vida, que bueno, para ellos el valor principal es el trabajo. Eh, por lo general, pues no cambian de empleo, inician en una empresa y por lo general se jubilan en esta misma. Una de ellas, ¿no? Hay varias características demográficas que conlleva cada corte generacional, ¿sí? El segundo, la generación X, personas nacidas entre 1965 y 1976. Gustos y preferencias de la generación X también va modificando, va cambiando, ¿sí? Y la tres, generación Y o millennials, personas nacidas entre 1977 y 1994. Son personas más jóvenes, que bueno, pues tienen como característica que ya no le quieren libertad más que posiciones materiales, más que atesorar bienes terrenales, como se les dice, o materiales, pues ellos prefieren libertad, sentirse libres, estar, convivir más con la familia, el, lo que es la recreación, o sea, el viajar, conocer países, culturas diferentes, es lo que valoran. Entonces las empresas pues deben adaptarse a estos gustos y preferencias, de hacia dónde van las preferencias de los cortes generacionales. Y para eso, bueno, pues es importante estudio de la demografía. Esto en mercadotecnia es sumamente importante. Por eso, bueno, pues últimamente los puestos de mercadotecnia, bueno, no últimamente, ya hace muchos años, han tenido mucho auge no solamente las carreras, bueno, pues por si hay una carrera de mercadotecnia, pero bueno, pues también les han dado acceso en las grandes empresas a los antropólogos, aquellos que han estudiado antropología cultural, por ejemplo, que penetran en el estudio de las culturas. Todos estos conocimientos, desde el punto de vista mercadológico, son sumamente valiosos. Entonces, bueno, pues aquí lo vemos. ¿Por qué? Bueno, también dentro de la demografía lo que importa analizar es las familias mixtas o ensambladas o reconstituidas. Que bueno, pues esto se refiere cuando hay la unión de una esposa y esposo cuando ya han tenido ambos matrimonios anteriores, ambos tienen hijos del matrimonio pasados y bueno, pues tienden a unirlos. Si una señora tiene dos hijos con un esposo anterior, y el esposo tiene hijos, se unen ambos, bueno, pues ya van a juntar las familias que tuvieron previamente con otras parejas sentimentales. Eso se le llama familias mixtas, ensambladas o reconstituidas. Entonces, estas personas, buenas familias, también tienen ciertos hábitos, ciertas costumbres, que también para la mercadotecnia, bueno, pues si va creciendo este número de familias mixtas, bueno, pues es de interés para el punto de vista mercadológico estudiarlos, analizarlos y ver su comportamiento de compra, ¿no? Migraciones poblacionales. La migración de países centroamericanos que vienen con otros hábitos y otras costumbres. Si en México se establecen y crece la población, bueno, pues hay que dirigirle esfuerzos mercadológicos, ciertos productos, como fue en el pasado, ¿no? La comunidad judía, la comunidad libanés, ¿no? Que habita dentro del país, que requiere ciertos productos, ¿sí? La comunidad judía, por ejemplo, este, requieren ciertos productos que se deben elaborar bajo ciertas normas y quien les quiera vender, la empresa que les quiera vender, pues tiene que apegarse a estas normas. Entonces, a eso se refiere. Diversidad racial y étnica. Pues cada raza diferente, pues, o etnia diferente, bueno, pues tiene diferentes costumbres y hábitos de compra. En nuestro país, bueno, las hay. En Estados Unidos, por ejemplo, abundan. Hay desde asiáticos, americanos, nativos, europeos, afroamericanos. Cada raza distinta, pues tiene diferentes hábitos. La comunidad hispana, por ejemplo, las empresas que le quieren vender a la comunidad hispana, pues debe de visualizar la tendencia hacia dónde va, si va en crecimiento, decrecimiento, cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias. Entonces, esto es con respecto a la variable demografía.
Condiciones económicas. La gente por sí misma no constituye un mercado, necesita tener dinero para gastarlo y estar dispuesto a hacerlo. Esto ya lo vimos la clase pasada. Esto es la razón, bueno, para que exista un mercado se deben dar estas condiciones, ya lo analizamos. En un programa de marketing influyen principalmente factores económicos como las etapas actuales y previstas del ciclo económico, la inflación, las tasas de interés. Estos factores, bueno, pues ya los vimos, algunos de ustedes, o no sé si todos, tomaron macroeconomía, creo que lo tomaron conmigo. Y bueno, todos estos factores, ahí es donde ustedes ven la importancia de conocer macroeconomía, porque hay veces que decimos como estudiantes, ¿esto qué me puede servir a mí si no soy economista? Pues bien, aquí se dan cuenta que si ustedes, alguno de ustedes quiere especializarse en el área de mercadotecnia, cuando hagan su plan de marketing, pues van a tener que recordar todos estos conceptos, porque van a tener que analizar, digo, siempre y cuando trabajen para una empresa mediana o grande, porque si trabajan para una pequeña, mediana empresa o simplemente pequeña, no se da este tipo de situación. Hay veces que ni planes de marketing tienen, ¿no? Bueno, entonces, eh, vamos a verlas, ¿no? Etapas del ciclo económico. El ciclo tradicional pasa por 4 fases. Esto ya lo se vio en macroeconomía, pero como recordatorio, ¿no? Por un lado está la cima, la bonanza, que ahorita pues no estamos en ella. Eh, Después de la cima hay una recesión, cierto tiempo, no se sabe, a veces dice que cada 2 a 10 años ocurre un ciclo económico, pero bueno, hay una recesión, una caída de la economía, ¿sí? Toca fondo, y cuando toca fondo se le llama depresión, ¿sí? Esta parte de aquí, acá se ve más claro. Hay una depresión y luego posteriormente cierto tiempo después otra vez se recupera y bueno, pues sigue avanzando, ¿no? Entonces, cuando hay una recesión como la situación que estamos viviendo actualmente por la pandemia, se dan cuenta, bueno, pues un aspecto, por decirlo así, biológico, o cuestiones biológicas, la pandemia, el virus, el coronavirus, bueno, pues afecta el sistema económico de un país y de todo el mundo en este caso. Entonces, cuando hay una recesión, pues el Producto Interno Bruto baja, ya saben a qué me refiero, no voy a explicar esto, el ingreso baja y el empleo baja. Y cuando hay una expansión o recuperación, pues sucede lo contrario, el Producto Interno Bruto sube, el ingreso sube y el empleo sube. Todo el mundo tiene dinero para comprar. Entonces, esto es importante prever. Por ejemplo, los mercadólogos ahorita seguramente están analizando ya, quien trabaja en grandes empresas, la recesión, están visualizando aquí con apoyo de datos economistas cuando existe una recuperación y pues seguramente están preparándose para seguramente sus planes de mercadotecnia, a lo mejor lanzar nuevos productos, qué sé yo, una serie de estrategias que han de tener para aprovechar que viene una situación de rebote, como le llaman, de prosperidad, de recuperación. Luego va a llegar a una cima y otra vez va a caer. Entonces así va avanzando la economía en un país y bueno, en los diferentes países y en el mundo. No va siempre en ascenso, no va siempre en línea horizontal. Por otro lado está la inflación. La inflación es un aumento generalizado de precios de bienes y servicios. Les repito, ya vieron todos estos términos. Cuando los precios se incrementan más rápidamente que los ingresos personales, el poder adquisitivo de los consumidores disminuye. ¿Sí? La tasa de inflación afecta las políticas del gobierno. Eh, la psicología del consumidor y los programas de marketing, que significan que cuando hay un incremento de precios, pues las políticas del gobierno, que ahorita los vamos a ver, la política monetaria y política fiscal, puede ser restrictiva, puede ser expansiva. Todos estos términos ya los analizamos en macroeconomía, que llevó macroeconomía conmigo, si todavía no la llevan, ya la llevarán y analizarán cada uno de estos términos. ¿Sí? ¿Cómo afecta la inflación la psicología del consumidor? Bueno, pues tiende a cambiar sus hábitos de compra. Si antes compraba o le alcanzaba para comprar muchos bienes, pues ahora le alcanza para comprar la mitad o menos. También incluso viene acompañado, podría ser una depresión de parte de los consumidores, hasta cierto punto una ansiedad. ¿Por qué? Porque pues ya las familias, sobre todo numerosas, que pagan renta, pues ya no les alcanza. Entonces viene una serie de factores psicológicos en el consumidor por subida generalizada, aumento generalizado de precios, que se le llama inflación. ¿Sí? Tasas de interés.
Cuando las tasas de interés son altas, los consumidores se abstienen de realizar compras a largo plazo, como la adquisición de vivienda. Las tasas de interés es el dinero que cobran los bancos por hacer préstamos o créditos. Entonces, cuando las tasas de interés son altas, pues los consumidores se abstienen de comprar cosas a crédito, por lo general, ¿no? ¿Por qué? Porque pues les va a salir caro en intereses, ¿sí? Bueno, avanzamos. Competencia. Una empresa generalmente afronta tres tipos de competencia. Por un lado, la competencia de marca. Ejemplo, el agua, ¿no? Electropura y Bonafont. Son dos marcas, compiten entre sí mismos. Pero por otro lado, también enfrentan competencia de los productos sustitutos. Ejemplo, el agua, por ejemplo, puede competir con comprarte una botella de agua o un refresco, ¿sí? O una cerveza, ¿no? Entonces, son los productos sustitutos. Pero también se da una competencia en tercer nivel entre todas las compañías. Bueno, los recursos son escasos y todas las empresas compiten por los recursos escasos de los consumidores. Ejemplo, pues ustedes podrían optar por reunirse con sus amigos y con tomar cerveza, comprar cerveza en una casa de alguno de ustedes, o bien ponerse de acuerdo e irse al cine y comprar palomitas. Entonces, realmente los recursos escasos que ustedes tienen de su semana o de su quincena, bueno, pues tienen la opción de gastarlos en el cine y en palomitas o en comprar cerveza y tomárselas en casa de uno de sus amigos. Entonces, pues ahí también hay competencia por los recursos escasos de los consumidores. Bueno, eso es con respecto a la competencia. Cuatro, los factores sociales y culturales. Los patrones de estilo de vida, los valores sociales y creencias están cambiando mucho más rápido que antes. Cambios en los factores sociales y culturales como el ecologismo, cada vez más conscientes los consumidores de lo que es la contaminación, hacia dónde va la tendencia. No solamente porque los consumidores sean conscientes, sino también puede ser una iniciativa del marketing social, ¿no? Que las empresas no quieran contaminar y que utilicen envases y empaques biodegradables, o también puede surgir la iniciativa del gobierno, como actualmente la tendencia es que se sustituya o ya se sustituyó las bolsas de plástico, ¿no? Por papel, por ejemplo. Cambio en el papel de los géneros. Anteriormente, pues, en un hogar, pues, la mamá se quedaba en casa haciendo los quehaceres domésticos y el papá acudía a trabajar. Ahora los papeles, bueno, han cambiado y siguen cambiando. Ahora generalmente ambos papás trabajan, ambos papás generan y ambos papás contribuyen a la compra de los satisfactores de la familia, el hogar. Tiempo dedicado al trabajo. Antes los baby boomers que veíamos hace rato, los cortes generacionales, bueno, pues pasaban 8 horas o más, o 10, 12 horas en el trabajo. Ahora los valores sociales, culturales de los millennials es lo menos tiempo que se pueda trabajar, ¿sí? Ahora con el trabajo home office, trabajo desde casa, gracias a la pandemia, bueno, pues puede ser que se quede como un sistema de trabajo, ¿no? Posterior a la pandemia. Salud y condicionamiento físico. La gente se hace cada vez más consciente de consumir productos saludables, ¿sí? Y ejercitarse físicamente. Entonces, hay oportunidades para empresas que fabriquen productos relacionados con la salud. Entonces, que sean productos saludables, biodegradables. Entonces, bueno, pues todos estos factores, hacia dónde marchan la tendencia, son de suma importancia su estudio y análisis por parte de los mercadólogos, ¿sí? Para, en base a ello, elaborar sus planes de mercadotecnia y aprovechar estas oportunidades o bien evitar los problemas que se pueden generar en el futuro, ¿sí? Factores políticos y legales. Los factores políticos y legales en el marketing pueden agruparse en los siguientes 4 categorías. Por un lado están las políticas monetarias y fiscales. Bien, aunque esto lo podríamos ver visto, analizado desde el punto de vista económico, pero bueno, pues aquí lo ponemos y aquí se analiza en factores políticos y legales en virtud de que pues quien está en manos de conducir las riendas de un país, de la política monetaria
es decir, la política del Banco de México en este caso, de la Hacienda, pues vaya, aunque el Banco de México, Banxico, se dice que es una institución autónoma, bueno, pero pues no deja de tener injerencias el gobierno federal, los políticos en general, ¿sí? Entonces, por eso que se analizan aquí en estos tipos de factores políticos y legales. Esto de políticas monetarias y políticas fiscales, bueno, pues también ya lo vieron, ya lo analizamos en macroeconomía, quien la llevó conmigo y quien la llevó ya antes, bueno, pues seguramente lo vio. Y si no lo han visto, pues ya más adelante lo analizarán. Simplemente, bueno, políticas monetarias está a cargo del Banco de México. Y bueno, pues tiene que ver con políticas monetarias expansivas y políticas monetarias restrictivas, es decir, eh, pues imprimir papel moneda y pues lanzarlo al mercado, inundar el mercado de papel de billetes, esto provoca inflación y esto finalmente afecta a las empresas y al revés, cuando hay mucho dinero circulando eh, en el mercado, bueno, pues también el Banco de México retira dinero en circulación, ¿sí? Aplica una política restrictiva. Y lo mismo sucede con las políticas fiscales que están en manos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene injerencia directamente el gobierno federal. Y en las políticas fiscales, pues también existen políticas expansivas y políticas restrictivas. En una política expansiva, por ejemplo, pues se reduce la tasa de impuestos, se cobran menos impuestos y aumenta el gasto público y viceversa. En una política fiscal restrictiva, pues es al contrario. Entonces, bueno, pues todo esto lo van a analizar en la materia de macroeconomía, pero bueno, lo único que, que me interesa aquí es pues que se acuerden. Si ya la llevaron, pues se acuerden y digan, bueno, pues la importancia de estudiar macroeconomía, pues aquí la vemos claramente, ¿no? Dos, legislaciones y regulaciones sociales. Hay muchas leyes que controlan la mercadotecnia, de hecho, pues es una de las áreas funcionales de la empresa que tiene mayor regulación. Una de ellas, por ejemplo, es la Procuraduría Federal del Consumidor a través de la Ley Federal de Protección al Consumidor, ¿no? En el cual, bueno, pues se reglamenta todo lo relacionado con, como su nombre lo indica, para protección de los abusos de los productores a los compradores, a los consumidores, ¿sí? Entonces, también estos tipos de leyes, pues las tiene que considerar, los cambios de ese tipo de leyes debe de estar al tanto el área de mercadotecnia, que dentro de una empresa, pues también a veces suele haber un área de jurídica o asesor jurídico externo, en conjunto con el área de mercadotecnia, pues podrían estar en comunicación y visualizando hacia dónde van las leyes y reglamentos y al área de mercadotecnia le corresponderá pues determinar cómo impacta finalmente en la empresa en particular. Tres, relación del gobierno con las industrias. Eh, lo ven claramente ustedes en tiempos pasados con el famoso neoliberalismo en el cual su lema es, o su filosofía es dejar que las empresas operen en un libre mercado con la mínima intervención del gobierno. Eso se le conoce como neoliberalismo. Bueno, pues aquí el gobierno sucedía una situación como actual, una crisis económica, venía el gobierno a toda prisa y rescataba a las empresas, como sucedió con el FOBAPROA, ¿no? Con los bancos, cuando se rescata por el año 1994-95, ¿no? Entonces, en una situación actual, ¿cuál es la relación de las empresas con el gobierno federal? Bueno, pues el gobierno federal apoya la base de la pirámide, esa es la gente de bajos recursos. Entonces hay una crisis, bueno, pues las empresas por lo general están saliendo con sus propios recursos. Entonces todo esto, pues imaginen ustedes, visualicen al área de mercadotecnia en tiempos pasados, viene una crisis, no importa, el gobierno nos apoya. Ahora actualmente viene una crisis, bueno, pues más vale ser más efectivos con el uso de los recursos, porque pues no tenemos ese apoyo del gobierno. Entonces, para que ustedes visualicen, vaya, pues el contexto, todo lo que conlleva el análisis de estos factores, ¿no? Cuatro, la legislación relacionada específicamente con el marketing, pues ya se relaciona
del 2. Ya les mencionaba que hay muchas leyes, una de ellas pues es la ley federal de protección al consumidor, la ley de derechos de autor, la ley que se de la propiedad industrial, por ejemplo, también que está a cargo el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, o el INPI, ¿verdad? Y bueno, pues así hay muchas leyes que ustedes, bueno, no ustedes, porque eso ya les corresponde a los mercadólogos. Los mercadólogos llevan una materia que se llama legislación aplicada a la mercadotecnia, en la cual analizan todas las leyes que tienen un impacto en el marketing. Bueno, y finalmente la tecnología. Los avances tecnológicos pueden influir en el marketing de tres maneras, al dar origen a industrias enteramente nuevas. ¿Sí? Nuevas tecnologías generalmente inician nuevas industrias. La tecnología, bueno, pues impacta de dos maneras a las empresas. Por un lado, la tecnología dura, es decir, la maquinaria, robots, por ejemplo, y por otro lado también tecnología blanda, los procesos, ¿no? Procesos de producción. Entonces, al modificar de modo radical o destruir prácticamente las industrias existentes. Entonces, la tecnología, cuando vimos microeconomía en el módulo anterior, pues vimos la curva de posibilidades de producción y veamos que la tecnología tiene la facultad la capacidad de nuevas tecnologías de hacer que la curva de posibilidades de producción se mueva, se aleje del punto de origen, es decir, se vuelve una economía más eficiente. 3, al estimular los mercados y la industria no relacionados con la nueva tecnología, o sea, tiene un efecto multiplicador la tecnología, no solamente afecta la industria en la cual se está aplicando esta tecnología, sino también ese efecto multiplicador pues jala a los otros mercados, ¿no? Crecen también. Entonces la tecnología es algo sumamente importante que los mercadólogos deben de estudiar. Muy bien, pues hasta aquí le dejamos. En otra entrega vamos a analizar el microambiente externo. Y bueno, pues nos vemos hasta la próxima. Gracias. Hola, bienvenidos a esta segunda entrega. Vamos a seguir analizando el entorno de la empresa. Bueno, aquí nos quedamos. Vamos a iniciar con analizar el microambiente externo. Bueno, pues como lo comenté en un principio, el microentorno se refiere al entorno que afecta particularmente a una empresa. Y si se dan cuenta, ahí son 3 los factores que particularmente impactan, ¿sí?, a una empresa en particular. Y primero es el mercado, segundo los proveedores y el tercero los intermediarios del marketing de la empresa, mejor conocidos como los canales de distribución. Bueno, pues ven claramente ustedes, cada empresa particular tiene el mercado que atiende, tiene a sus proveedores y bueno, pues tiene a sus canales de distribución o intermediarios. Entonces, por eso que se le conoce como el microambiente, que también hay que analizarlo previamente y contemplarlo previamente a la elaboración de los objetivos y estrategias del plan de marketing. Vamos a empezar con el mercado. Definimos un mercado como las personas u organizaciones con necesidades por satisfacer, con dinero para gastar y la disposición para gastarlo. Aquí ya por lo menos 3 veces hemos repetido esta definición. No está de más, simplemente es que ustedes vean la importancia que tiene el mercado para la mercadotecnia. De hecho, es su razón de ser, el estudio, el análisis del mercado, de identificar las necesidades del cliente y, bueno, satisfacerlas a través de un producto o un servicio que la empresa va a poner a disposición de los mismos, de los consumidores o clientes. En consecuencia, en el marketing de cierto bien o servicio hay 3 factores específicos que se hace necesario considerar. El primero es personas u organizaciones con necesidades. O sea, aquí se está desglosando el concepto de mercado. Recordemos que, bueno, en una empresa fabrica productos para satisfacer ya sea necesidades de consumo final o de consumidores, y también hay empresas que fabrican productos que pues van destinados a otras industrias. Y bueno, el mismo producto hay veces que va destinado para las otras industrias, pero también al consumidor final.
ejemplo, las llantas, ¿no? Para los vehículos. Eh, Llantera Tornel, por ejemplo, Euskadi, Uniroyal, etcétera, cualquier marca que ustedes gusten y manden, podrían fabricar y venderle directamente a otro fabricante como un producto eh, para complementarlo, ¿no? A un vehículo, por ejemplo, Ford, ¿no? Chrysler. Compran llantas para armar su propio vehículo, su propio producto final. También las llantas, si se los vende llantera Tornel directamente al consumidor, bueno, pues ahí el consumidor pues es un producto final en sí, ¿no? Él la quiere para uso personal, para consumo, no propio. Y dos, su poder adquisitivo, entonces debe tener dinero para la compra del bien o del servicio. Y tres, su comportamiento de compra, es decir, deseo de comprar el producto. Y no solamente el deseo per se, sino simplemente, pues el comportamiento de compra va desde dónde prefiere comprar su producto el consumidor, si va a un autoservicio a comprar sus llantas o si va a una tienda de especialidades donde vendan exclusivamente refacciones o llantas, un distribuidor, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que es el mercado y hay que considerarlo. Proveedores. Las personas o empresas que ofrecen los bienes o servicios requeridos para producir lo que venderemos son indispensables para el éxito en el marketing. También hemos de considerar a los proveedores de una empresa como parte de su ambiente de marketing. Ya en otras materias como administración estratégica o eh, probablemente también en un seminario que se llama Seminario de Alta Dirección que llevarán ustedes en su carrera en esta universidad, pues ahí verán lo que es el concepto de cadena de valor, que también es un análisis interno de la empresa. Y bueno, se los comento porque ahí cadena de valor son 5 áreas primarias y 4 áreas de apoyo, del cual se deben de dividir las actividades de una empresa para brindar valor a los clientes. Y bueno, pues la cadena de valor también se considera como cadena ampliada. No solamente considera la cadena de valor de la propia empresa, sino integrarla a la cadena de valor de los proveedores. Entonces, por eso se lo estoy mencionando en este punto. Entonces, son tan importantes los proveedores que pues se integra la cadena de valor también en lo que se conoce como cadena de valor ampliada. Y que bueno, pues esto se los comento entre paréntesis para que ustedes también vean que falta mucho por ver en su carrera y que es una carrera que pues ojalá y les guste y les apasione y que bueno, pues vayan viendo desde ahora qué tipo de asignaturas pues van a llevar en el futuro. Bien. Intermediarios de marketing. Por intermediarios de marketing son empresas lucrativas, independientes, que contribuyen directamente al flujo de bienes y servicios entre una organización de marketing y sus mercados. Hay dos tipos de intermediarios, intermediarios mayoristas e intermediarios detallistas. Los intermediarios mayoristas, por ejemplo, bueno, pues son los grandes mayoristas que se ubican, por ejemplo, Central de Abastos, ¿sí? Iztapalapa, que es una de las más grandes a nivel Latinoamérica. Pero también, bueno, pues ahí fuera de Central de Abastos, ahí enfrente de CETEC, ven ustedes, casi enfrente, en La Pastora, ven a Scorpion, también el Zorro Abarrotero, el Puma Abarrotero, entre otros. Esos son mayoristas, pero también hay detallistas como Soriana, o sea, todo lo que son los autoservicios, Soriana, Chedraui, Walmart, todos ellos son mayoristas, detallistas, perdón, incluyendo también el mercado tradicional que se le conoce a las tienditas de la esquina, las misceláneas, abarrotes, ¿verdad? Entonces, un fabricante pues tiene que elegir sus canales de distribución, cómo hacer llegar, cómo dar esa utilidad de tiempo y de lugar, lo que vimos al principio de esta presentación, a sus consumidores, cómo tener sus productos disponibles en el momento y en el lugar donde un consumidor final o el cliente los necesita. Entonces, tiene que elegir desde un inicio su canal de distribución. ¿Sí? Hay fabricantes que empiezan a vender al mayorista y bueno, el mayorista se encarga de venderle a los detallistas, ¿sí? Hay fabricantes que les venden directamente a los detallistas, no le venden a los mayoristas y los detallistas le venden al consumidor final.
y hay fabricantes que le venden directamente al consumidor final, independientemente que también tenga uso de otros canales de distribución. Ejemplo, Yakult, por ejemplo, tiene canal de distribución que le vende directamente a mayoristas, seguramente, digo, no lo sé, pero seguramente tiene canal de distribución a mayoristas, le vende también a detallistas, es decir, a autoservicios, a tienditas de la esquina, pero también le van a las puertas de los hogares a venderles productos de Yakult. Eso es directamente al consumidor. Bueno, y el punto dos, las organizaciones facilitadoras que prestan servicios como transporte, almacenamiento, financiamiento para efectuar los intercambios entre compradores y vendedores. Entonces también se consideran como intermediarios de marketing. Por ejemplo, los grandes transportistas, ¿no? Que llevan, si la empresa no tiene equipo de reparto propio, bueno, pues simplemente contrata a una transportista, a una empresa de transporte, y bueno, para llevar el producto a cualquier parte del Estado de la República, o incluso a Central de Abastos, aquí mismo en la plaza, ¿no? De la Ciudad de México. Los bancos, ¿no? También se consideran, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí mencionamos los intermediarios operan entre una compañía y sus mercados, y entre ella y sus proveedores forman lo que se conoce como el nombre de canal de distribución. ¿Sí? Los canales de distribución son todos aquellos intermediarios que pasan la mercancía o el producto de una empresa desde que sale del almacén de la empresa fabricante y hasta que llega al consumidor. Y suele ser que pasa por mayoristas, detallistas y consumidor final, ¿no? Bueno, pues seguimos avanzando. Aquí, bueno, pues se dan en esta imagen, ven claramente el ambiente externo de la empresa. Se dan cuenta, bueno, la empresa aquí está en medio y bueno, pues aquí están todo el ambiente interno y externo. Entonces, desde el punto de vista de la empresa, de un sistema abierto con el cual recibe influencia de múltiples factores, múltiples ambientes, bueno, pues aquí se ve, ¿no? Claramente. Y aquí el área de mercadotecnia es el que le corresponde, pues estar atento de que exista pues comunicación sobre todo, exista acuerdos, exista una muy buena relación entre todos y cada uno de estos factores internos y también pues previendo que los ambientes externos no afecte a la empresa en el futuro, en el presente o en el futuro y también pues aprovechar las oportunidades, ¿no? Aprovechar las ventajas estratégicas como les mencionaba en un principio. Bueno. Ahora, también existe el ambiente interno de la organización que también hay que estar vigilando. Ya vimos el microambiente y el macroambiente. Estos dos son externos. Ahora, el interno. ¿Qué factores integran el ambiente interno? Bueno, pues aquí están. Por un lado están la capacidad instalada, ¿sí? Que hay que analizar antes de establecer compromisos con, por ejemplo, con autoservicio que compra grandes volúmenes, por ejemplo, Grupo Walmart, si vamos a ingresar a vender nuestro producto de una determinada empresa, pues hay que analizar con sumo cuidado la capacidad instalada. Hay que hacer pronóstico de venta para ver cuánto es lo que nos va a comprar en forma mensual, trimestral o X periodo de tiempo y hay que ver si realmente contamos con la capacidad instalada, porque de otra manera, si no entregamos a tiempo, pues la empresa pierde, porque bueno, pues generalmente se cobran penalizaciones, hay penalizaciones, y bueno, pues la utilidad, lejos de haber utilidad, hay pérdida, ¿no? Entonces hay muchas empresas que no prevén esto, y bueno, ha habido empresas, por lo menos conozco de una, que se fue a la quiebra, porque bueno, pues pensó que todo lo que brilla es oro, quiso entrar a autoservicio, muchos días de crédito, capacidad instalada no suficiente, no pudo abastecer a tiempo y bueno, finalmente tuvo que disminuir de tamaño, de encogerse la empresa y pues posteriormente no se fue a la quiebra, pero bueno, pues volvió a sus inicios. Entonces hay que tener mucho cuidado. Vean ustedes la importancia de analizar todos estos factores. También hay que evaluar la ubicación de la compañía, que realmente esté en una ubicación donde exista abastecimiento de materia prima, mano de obra calificada, si está cerca de unas universidades, por ejemplo, que es aquí en el caso de la Ciudad de México, que hay muchas escuelas públicas y privadas, puede haber mucha mano de obra calificada. Pero bueno, pues en algunos estados, si van a instalar
fábrica de propulsores de aviones o de aviones en sí, aeronáutica, y si no hay escuelas que ahí que abastezcan en ese estado, que no hay universidades o institutos tecnológicos que abastezcan la mano de obra, pues le puede salir muy caro a la empresa. Entonces hay que evaluar estos factores, ¿no? Fuerza de investigación y desarrollo, si realmente la inversión y desarrollo son innovadores, si la empresa crea nuevos productos adaptándose a las necesidades de los clientes, si esa es una fortaleza o una debilidad. Todo esto se puede expresar a través de una matriz FODA. ¿Sí? Imagen global que proyecta al público, cuál es la imagen que de la empresa tiene la comunidad, los consumidores, y a veces no solamente los consumidores, sino la comunidad en general. Por eso hay que muchas empresas que le llaman de responsabilidad social, ¿no? Que bueno, pues trabajadores pintan banquetas, recogen basura, hacen ciertas jornadas, ¿no? Para el bien de la comunidad. Eso es con el objetivo de pues crear una imagen pública, eso se le conoce también como relaciones públicas, que hay una aceptación por parte de la población hacia la empresa, ¿no? Una buena imagen. Bueno, y también de los factores internos, de los más importantes, que es un factor controlable plenamente, es la mezcla de mercadotecnia. Una mezcla de un programa de mercadotecnia, mezcla de mercadotecnia bien balanceada, bien integrada, ¿sí? De producto, precio, plaza y promoción, de venta, relaciones públicas, publicidad, etcétera, etcétera, exista una coherencia y sea eficiente, bueno, pues eso es una fortaleza. En caso contrario, pues sería una debilidad. Todos estos factores internos hay que considerarlos, ¿sí? Hay que tomarlos en cuenta. Y bueno, pues aquí ven toda la magnitud de la complejidad del ambiente global del programa de marketing de una empresa, ¿sí? Desde los factores internos y bueno, todos los factores externos, ¿no? Y todas las flechas que significa que pues puede haber influenciamiento paralelos, ¿no? O incluso encontrados. Entonces, pues todo esto es el ambiente que como mercadólogos o administradores especialistas o especializados en mercadotecnia es necesario recopilar información, analizarla y prever cómo impacta toda esta información en la empresa para la cual pues ustedes colaboren. Bueno, y pues esto es todo. Gracias y bueno, pues les encargo de favor que escuchen atentamente estos videos, tomen sus notas y bueno, comentarios, opiniones, dudas, los vemos en la clase en línea el día domingo 9:30 de la mañana. Bueno, pues muchas gracias. Hasta luego.